Nos da igual de qué color lleven el pelo, con quién se acuesten, gordos, delgados, rubios, es que nos da lo mismo. Como persona, los derechos han de ser los mismos. Vosotros no hacéis más que poner etiquetas. Una persona como tal ya debe ser respetable, y no unos más que otros. Debemos luchar contra cualquier tipo de discriminación. Y dicho esto, ¿cuáles son los derechos LGTBI que no sean los de cualquier español? ¿O es que lo que ustedes pretenden son privilegios a un colectivo en concreto? Porque si no, no se entiende. En nuestra Carta Magna, en su artículo 14, ya dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social, por lo que ya blinda jurídicamente la igualdad entre las personas. Por ello, cualquier actitud que considere inferior a otra persona está fuera de la ley y somos los primeros en condenarla. De hecho, somos el único partido que defiende la cadena perpetua para criminales que cometan delitos graves, generalmente asociados a la violencia sexual, como violaciones o asesinatos. Desde hace décadas, la izquierda radical ha promovido una división de la nación en colectivos con intereses y derechos supuestamente opuestos, con el fin de mantener enfrentamientos y explotar sus mensajes ideológicos con fines electorales. España no es un conjunto de opresores frente a oprimidos, ni de colectivos enfrentados entre sí, por lo que los intentos de enfrentar a mujeres y hombres, homosexuales y heterosexuales, empresarios, trabajadores y un largo etcétera, parten siempre de aquellos a los que les interesa azuzar el enfrentamiento entre españoles, para criminalizar el pasado y debilitar el proyecto en común. Como hemos visto, las políticas woke han tenido nefastas consecuencias para las sociedades donde han tratado de implementarse. Las denominadas leyes trans y las políticas de autodeterminación de género han sido dañinas para la sociedad en su conjunto, pero con especial incidencia respecto a las mujeres y menores. Por un lado, estas normas amenazan gravemente el desarrollo armónico de los menores, permitiendo que estos puedan acceder a agresivos procesos de hormonación e incluso cirugías irreversibles, con o sin el consentimiento de sus padres. Por otro lado, se aprecia como una de las consecuencias más directas que ha tenido estas leyes es el llamado borrado de la mujer, debido a una supuesta autopercepción de género que permite, entre otras cosas, que se pongan en riesgo los espacios de intimidad de las mujeres y niñas, poniendo en serio riesgo la seguridad, la dignidad y la intimidad de estas. No podemos olvidar las graves implicaciones de esta ideología en el ámbito de la función pública, donde se requieren pruebas físicas diferenciadas por su sexo para su acceso, produciéndose distorsiones que perjudican tanto a las mujeres como a los hombres, que chocan frontalmente con la igualdad, el mérito y la capacidad que deben regir en cualquier procedimiento de esta naturaleza. Por último, y no menos grave, es el profundo agravio que estas leyes promueven en el deporte femenino. Cada vez son más las mujeres deportistas que denuncian cómo la normativa trans está apartándolas de su carrera profesional y de igual modo pone en riesgo su integridad física, tal y como ocurre con los deportes de contacto. En nuestra opinión, creemos que la lucha contra la discriminación debe ser integral y no selectiva. Y como siempre, por mucho que nos criminalicen y le pese a quien le pese, en Vox seguiremos comprometidos con el sentido común, con la familia, con los niños y sobre todo con la verdad. Y seguiremos insistiendo en que debe ponerse fin al abundante dinero público con el que se riegan multitud de talleres, seminarios y charlas, en resumen, chiringuitos, en torno a este asunto. Nosotros lo que decimos es que las personas se deben respetar a todos por igual. Nos da igual de qué color lleven el pelo, con quién se acuesten, gordos, delgados, rubios, es que nos da lo mismo. Como persona, los derechos han de ser los mismos y lo que tiene que haber son herramientas para corregir cuando no ocurre, cuando se les falta o se les ofende. Pero vosotros no hacéis más que poner etiquetas. Una persona como tal ya debe ser respetable y no unos más que otros. Y si se ocurren infracciones, debe haber herramientas para poderlas castigar contundentemente y debe prevalecer el respeto a todos, sin diferencia. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.